Muy buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos dentro de este webinario organizado por la Comisión de Bioética de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Me presento, soy la doctora Luz Adriana Templos Esteban, coordinadora justo de la comisión, y el día de hoy tenemos el gusto de presentarles una temática muy interesante titulada El Comité de Ética en Investigación y los Cuidados Paliativos. El objetivo principal de este webinario es dar a conocer y analizar qué es un comité de ética en investigación, cuál es su funcionamiento, el origen del mismo, la interrelación que guarda con la investigación y los procesos que se realizan dentro de los cuidados paliativos. De primera mano tengo el gusto de presentarles a la doctora Genoveva Vázquez Zavala. Ella es jefa de áreas críticas pediátricas en el Hospital General Dr. Manuel G. González en la Ciudad de México. Ella es pediatra, intensivista pediatra, además es maestra en bioética y tiene una amplia experiencia de trabajo y desarrollo dentro del Comité de Bioética en Investigación. Ella nos va a presentar el tema que corresponde a lo que es la historia y algunos conceptos generales sobre lo que es un comité de ética en investigación. Muchísimas gracias, doctora Vázquez. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctora Templos, y gracias a todos por su participación. Yo les voy a hablar de los comités de ética en investigación, un poco de la historia y de lo que se ha regulado. Los comités de ética en investigación surgen por cuestiones de avances tecnológicos, nuevos descubrimientos de prácticas en la investigación médica. La investigación en seres humanos, como definición, la investigación es cualquier actividad que se lleva a cabo de modo sistemático y que va a llevar a la adquisición de conocimientos en cualquier materia. En el caso de seres humanos, son los seres humanos a quienes se van a estudiar para adquirir estos nuevos conocimientos. La investigación en seres humanos no solamente es en el área biomédica, también tiene que ver a áreas como la sociología, la política, el derecho, la economía, entre otros. Se puede utilizar cualquier método de estudio, como un ensayo clínico, observación directa, encuestas, en esta materia, y sabemos que la investigación en seres humanos es necesaria para validar sobre todo la seguridad y eficacia de tratamientos cuando se trata de medicina. Si bien no todo es éticamente aceptable, aunque sea posible y aunque la ciencia sea buena en sí misma, es por eso que se tiene que someter a un comité de ética de ética en investigación, cualquier investigación en seres humanos. De acuerdo a Diego Gracia, se habla de 3 periodos en relación a lo que es la investigación en seres humanos. El primer periodo, perdón, fue antes del siglo XX. Este primer periodo tiene un enfoque clásico o de experimento antiguo, donde se habla de un beneficio individual para poder descubrir algo que pudiera ser beneficioso para seres humanos. Y aquí teníamos como un principal objetivo la curación de un paciente durante un acto médico. No era tanto una experimentación, sino que al buscar la curación de un individuo como ser humano, se buscaba la beneficencia de él y el hallazgo era fortuito. De ahí que se implementara por analogía en seres humanos que tenían una misma situación. Entonces, el avance en medicina, se hablaba que había una ética de la beneficencia y que se producía este avance por accidente.
También se podían utilizar y era válido utilizar modelos en animales, modelos en cadáveres, en algunas épocas también fue válido, y los condenados a muerte también eran considerados como cadáveres ya. Entonces estaban fuera de lo que era un manejo para buscar su beneficio como en sí. El segundo periodo se da básicamente de 1900 a 1966. Ya es dentro del siglo XX. Aquí ya hay un enfoque moderno donde hay una experimentación con diseño. Aquí ya se habla de una hipótesis, la cual se va a comprobar al final si es correcta o no, de acuerdo a un método científico que se fueron innovando y controlando las variables que se iban a presentar en este estudio. Aquí se habla de una ética utilitarista, porque hay un beneficio colectivo sobre un beneficio individual, de tal manera que era justificable, entre comillas, beneficiar a muchos sacrificando a unos pocos, utilizando poblaciones vulnerables, que podían ser personas que fueran pobres, huérfanos, personas en asilos, moribundos, presos, entre otros. Se empezó a utilizar aquí el consentimiento informado, pero no como lo conocemos actualmente, sino como una manera de justificar experimentos dudosos. Y tampoco estaba reglamentado su uso o no. De tal manera que en esta época se habla de la pérdida de la inocencia en la medicina, porque había poco respeto hacia los sujetos de investigación. Aquí es importante considerar el riesgo-beneficio, donde en algunos estudios ya se tomaba en cuenta, pero no en todos, y a partir de la Segunda Guerra Mundial se derivó el Código de Nuremberg, el cual nos habla de un trato digno. El Código de Nuremberg se dio en 1947 y resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, responde a deliberaciones y argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos por un tratamiento inhumano que se dio a los prisioneros en campos de concentración. Básicamente, en el Código de Nuremberg se habla de respetar las normas de bioética aplicadas a la investigación en ciencias de la salud y de relacionarse con respeto con el entorno humano relacionado con la investigación científica. Son 10 los puntos en los cuales nos habla para tomar en cuenta eh, cuando se haga un experimento médico para darle permisibilidad. Uno es el consentimiento informado, otro es que los resultados previos en torno a esta investigación lo justifiquen. Otro punto es no conducir experimentos cuando haya riesgo de muerte o invalidez. Otro punto es experimento para el beneficio de la sociedad. El siguiente punto es evitar todo el sufrimiento físico y mental innecesario. El sexto punto es que el grado del riesgo no pueda ser superado por la importancia del problema. El séptimo punto es disponer de una correcta preparación e infraestructura para proteger al sujeto. El octavo punto es que el experimento debe ser realizado solo por personas calificadas. El noveno punto es que el sujeto puede interrumpir su participación. Y el décimo punto es que el científico responsable del experimento debe estar preparado para terminarlo en cualquier fase. Se podría pensar que después del Código de Nuremberg ya se hubiese unificado los protocolos y ser tomado en cuenta a nivel mundial. Sin embargo, tenemos algunos casos que están todavía presentes después del Código de Nuremberg. Estos casos son americanos, los que les voy a citar. Uno es el caso Willowbrook en 1956, donde se condicionó hepatitis viral a niños con discapacidad intelectual. Incluso algunos de estos pequeños participaron con el consentimiento de sus padres o tutores. Otro caso es
en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas, que se dio en 1963, donde se inyectaron células cancerosas en ancianos para ver la evolución de la enfermedad y no se les mencionó para qué era su participación, ni qué se les iba a inyectar, ni cuáles eran las consecuencias. También hay una publicación en 1966 por el doctor Henry K. Becker, donde se habla de 50 experimentos por instituciones conocidas, reconocidas en Estados Unidos, las cuales tenían riesgos elevados para la población, y solamente 2 de estos 50 experimentos tenían consentimiento informado. El caso Tuskegee fue un caso que se le considera el más infame en la investigación biomédica, y esto fue el parteaguas del segundo al tercer periodo de investigación, de acuerdo a Diego Bracia. Este estudio se dio de 1932 a 1970. Fue un estudio de sífilis, en el cual se inducía la sífilis, em, y aún, aquí también algo que es de hacer notar, es que en 1957, durante el desarrollo del estudio, se empieza ya a utilizar la penicilina, y esto fue ocultado por los investigadores, y la población se le dejó a libre evolución para estudiar la libre evolución de la sífilis. Aquí fueron los involucrados 399 hombres afroamericanos, en su mayoría analfabetos. No hubo consentimiento informado. Se les engañó diciéndoles que tenían un mal en su sangre, que se les iba a regalar transporte, comidas y tratamiento en la clínica de Tuskegee. Como resultado, 28 de estos sujetos murieron directamente por sífilis, 100 de los sujetos involucrados murieron por otras complicaciones, 40 mujeres de las parejas de estos hombres afroamericanos fueron infectadas, y 19 niños también nacieron con sífilis congénita. De aquí que este estudio paró porque hubo un reporte en una investigación, y se publicó en los periódicos de la época, y esto fue lo que condicionó que parara esta investigación. De tal manera que esto fue el parteaguas para que se iniciara el tercer periodo en la investigación a partir de 1966, que es la investigación como la mayoría lo conocemos. Es una experimentación actual con una investigación clínica regulada y basada en una ética de la responsabilidad. El caso Tuskegee dio origen al informe Belmont, este se originó en 1979, y se titula el informe Belmont como una base de principios y guías de ética fundamental para proteger a humanos sujetos sin investigación. Básicamente se respalda en 3 principios, que es el respeto a las personas, donde se les protege la autonomía, se les explica los riesgos, beneficios, complicaciones, y también se protege a poblaciones susceptibles con una autonomía limitada, como pueden ser presos, discapacitados o mujeres embarazadas, entre otros. Ya se habla de la beneficencia y también de la justicia, de tal manera que los riesgos sean equitativamente repartidos, tanto por raza, sexo, salud mental, etcétera. También hay 7 principios de Ezequiel Emanuel. Básicamente, se toman en cuenta lo que ya habíamos mencionado como un valor social o científico, que haya una validez científica, una selección equitativa de los sujetos, una razón de riesgo-beneficio que sea favorable al sujeto de investigación, que haya una evaluación independiente a cada caso, consentimiento informado y un respeto por los sujetos. El riesgo siempre va a ser inherente a la experimentación, pero va a ser siempre prioritaria la protección del sujeto de estudio de interés sobre el beneficio hacia la ciencia. El riesgo es admisible dentro de cierto límite y hay que tomar debidas precauciones. El balance proporcionado entre el riesgo para sujeto y sus beneficios para él y la sociedad
puede ser algo subjetivo, y de ahí que en el comité de ética en investigación tenga que haber, miembros que tengan la capacidad de discernimiento para evaluar si un protocolo pueda ser, tenga este balance proporcionado, porque qué tanto es invasivo o qué tanto no es invasivo. Hay quienes mencionan que un riesgo a la cotidianidad puede ser algo tolerable, digamos, una punción, para tomar muestra de sangre, es algo invasivo, pero está dentro de una invasión, que pueda ser el sujeto, sometido al día, o cualquier sujeto enfermo. Ahora bien, también se habla de que cada sujeto tendrá que decidir, una vez autorizado por el Comité de Ética en Investigación, si esa invasión sea justificable para él o no. El riesgo también tiene que ser mínimo y por lo tanto se puede definir como que la complicación sea leve y temporal, que sea una complicación que pueda ser equiparable a una complicación que pueda llevarse en la vida diaria. Sin embargo, también conocemos que no todos los sujetos en la vida diaria tenemos los mismos riesgos, ¿no? Inherentes. Y de ahí que también las personas que son miembros de un comité de ética en investigación tengan que dilucidar si este riesgo sea equiparable al de la vida diaria en un primer tamizaje y en un siguiente tamizaje, pues el sujeto en investigación tendrá que decidirlo. El balance también tendrá que ser proporcionado entre voluntarios sanos y poblaciones vulnerables y solamente será aceptable el riesgo mínimo y en el caso de personas enfermas, es admisible que el riesgo sea mayor que el mínimo, porque ya por su enfermedad tienen un riesgo inherente. Entonces, esto tiene que ser ponderado, tiene que ser minimizado y que ser controlado. El riesgo no solamente durante la investigación puede ser físico, también puede ser un riesgo psicológico, social, legal, una invasión a la intimidad, una invasión a la imagen. Eh, Aquí por eso se tendrá que estar ponderando todo y tiene que ser un continuo. A veces podría parecer que es mucha la documentación que se tiene que someter ante un comité de ética en investigación. Sin embargo, si esto tiene alguna duda, el comité mismo tiene que solicitar más información. En algunos lugares se reúnen por separados el comité de ética en investigación y el comité de investigación. Lo ideal es que se reúnan juntos para que haya gente calificada tanto en ponderar la parte ética, tanto como en ponderar la parte médica o la parte de la especialidad que se va a investigar para poder dilucidar de manera conjunta, ya que si no, esto va a llevar más tiempo si hay dudas entre uno y otro comité. Se tienen que minimizar los riesgos, se tiene que informar continuamente al sujeto y si tiene que especificar qué tipo de indemnización o qué tipo de daño se puede someter al sujeto y qué es lo que se va a indemnizar y qué no. Los sujetos pues deben de ser voluntarios porque a veces puede haber la atracción de que puedan recibir algún beneficio y que esto los lleve a querer participar dentro de los protocolos. No todo riesgo es admisible, aun cuando haya consentimiento informado, validado por el participante. Entonces, esto también lo tiene que ponderar el comité de ética. Y de aquí que es importante que dentro del comité de ética también haya una representatividad legal, haya una representatividad de gente formada en ética, haya una representatividad de gente formada en las áreas que se va a investigar. También es importante que haya alguien de la comunidad, un lego, que pueda representar a la comunidad y externar lo que entiende y lo que no entiende dentro del mismo protocolo que se está analizando. En el caso de placebos, la terapia médica simulada sin efectos específicos para lo que se está investigando es permisible, pero solo en algunos casos. Cuando no existe un tratamiento de eficacia demostrado, cuando
cuando puede tener efectos adversos o cuando el perjuicio de dejar sin tratar es despreciable en caso de enfermedad leve. Sin embargo, si durante la investigación se llega a algún resultado que se vea que sea significativo, habrá que suspender el estudio o habrá que suspender el uso del placebo. Entonces, esto es algo dinámico y que la gente merece tener la información de los resultados que se van obteniendo. Si bien a veces puede ser que el sujeto se pierda su identidad porque así esté diseñado el estudio, el sujeto tiene derecho a recibir la información general y a someterse a pruebas específicas para ver si él es el caso que se esté obteniendo algún resultado y que se pueda beneficiar de algún cambio en la investigación. La indeterminación clínica o la incertidumbre terapéutica nos habla de que los investigadores clínicos deben continuar con el estudio hasta tener suficientes pruebas estadísticas para convencer a otros expertos sobre la validez de los resultados sin poner en entredicho la integridad ética de los investigadores. Hay algunos otros criterios éticos, como puede ser que los estudios clínicos con medicamentos con normativa de cada país, como reglamentos internacionales también para uniformar la regulación de las investigaciones y también protocolos de agencias de farmacéuticas, nos hablen de que sea útil o no seguir con una propuesta de algún medicamento. Aquí un detonante que se tuvo fue la catástrofe de la talidomida. La talidomida se estuvo dispersando de 1958 a 1963 y había pasado controles de seguridad en animales, pero no había pasado por todas las fases de estudio que debe de pasar un medicamento. Entonces, es importante que se controlen las variables en un grupo control y que esto nos esté dando la medicina basada en evidencia. La talidomida fue dispersada en 20 países y fueron más de 15,000 los casos de personas afectadas. Y por eso es importante, antes de que se comercialice alguna droga o se lleve a cabo alguna fase mayor de la dispersión de la misma, conocer la farmacodinámica, conocer la seguridad y conocer la eficacia. Existen algunas fases para los estudios donde se proponen medicamentos que se tiene que conocer y aislar la molécula, en este caso cualquier biotecnología que se vaya a aplicar, y se tiene que tener un estudio preclínico y un estudio clínico. En el estudio preclínico, pues hay pruebas físicas y químicas, se pueden utilizar cultivos celulares, modelos animales, y aquí es muy importante conocer la farmacocinética, la toxicidad, la mutagénesis, la carcinogénesis, la eficacia, las dosis. Y las siguientes fases se habla de una fase 1, 2, 3 y 4. En general, la fase 1 nos va a hablar de seguridad y aquí se prueba en menos de 100 adultos sanos jóvenes. La fase de eficacia se prueba entre 100 y 200 casos controles cuando hay enfermos. La fase 3 ya es en estudios multicéntricos con números de miles y la fase 4 es una fase de farmacovigilancia y que se puede llevar a cabo antes o después de la comercialización de una nueva droga. Eh, Tiene que haber, para que haya autorización, pues todos estos ensayos, tiene que haber una publicidad, que tiene que haber registros, tiene que haber información que sea de disponibilidad a toda persona que quiera consultarla. Tiene que haber una normatividad estricta con controles de seguimiento, analizando los riesgos, a pesar de que haya estudios previos en modelos animales, tiene que haber redacción de conflictos de intereses, ya que aquí hay implicación de grandes industrias farmacéuticas y es válido tener intereses, es válido que haya dinero de por medio porque pues así también se pueden llevar a cabo grandes investigaciones. Sin embargo, sí tiene que estar regulado porque a veces grandes consorcios se llevan investigaciones a países donde no hay tanta regulación.
Entonces, sí es muy importante que en cualquier estudio de investigación en seres humanos, ya sea dentro de hospitales públicos, privados, universidades, haya siempre una autorización de un comité de ética en investigación en seres humanos que esté reglamentado dentro de su país. Y también tiene que haber datos internacionales para poder analizar estas cuestiones. Tiene que haber autorizaciones y transparencias, registros, protocolos completos a disposición, y esto depende también de cada país. Por ejemplo, en Europa hay una regulación mucho más estricta que en América. También tiene que haber controles de seguimientos específicos, tiene que haber informes periódicos, informes finales, notificación de acontecimientos, de reacciones adversas, notificación del desvío si hay de protocolo, y tiene que haber auditorías regulares. De tal manera que existen varios códigos internacionales, varias asociaciones y varias propuestas a nivel mundial, y es importante que conocerlas y conocer lo que aplica en cada uno de nuestros países sedes. Mucha de esta normatividad biojurídica internacional está basada y es muy importante conjuntar lo que es ético y lo que es legal a través de guías de práctica clínica, de literatura médica, de normas oficiales y reglamentos, de leyes y tratados internacionales y de nuestras constituciones. De tal manera que todo experimento en humanos debe ser sometido a un comité de ética en investigación, debe de tener una aprobación inicial basada en los lineamientos nacionales e internacionales, debe de haber un seguimiento, los investigadores están obligados a dar informes periódicos y a dar un informe final. Pues es lo que yo quería compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Genoveva Vázquez Zavala por esta excelente presentación y los vamos a invitar a que si tienen algún comentario o alguna duda, con mucho gusto las vayan compartiendo dentro del chat. Posteriormente, cuando estén ya las tres presentaciones, vamos a dar un espacio para poder apoyar en estas preguntas que ustedes vayan depositando dentro del chat. Bueno, pues para continuar con este webinario, tengo el gusto de presentar a la doctora Luz Marina Cano. Ella es médico, maestra en educación médica y también es doctora en educación, doctora en pensamiento complejo, con formación postdoctoral en bioética y sistemas de la vida y con formación avanzada en conversaciones difíciles en la vida y mente compasiva. Actualmente se desarrolla en la Universidad Juan N. Corpas, allá en Colombia, y nos va a hablar el día de hoy sobre la transdisciplina que debe de existir dentro de estos comités de ética en investigación. Muchísimas gracias, doctora Luz Marina. Adelante. Gracias a Adriana y gracias pues a la ACP por eh, este espacio y por poder juntar este esta valiosa comisión de bioética que es necesaria. Pues, como bien lo decía Adriana, yo soy Luz Marina Cano, pero como ven, a mí me conoce todo el mundo como Luchita Cano. Sí, soy médico, yo soy paliativista, eh, hago educación médica, tengo un doctorado en educación, otro doctorado en pensamiento complejo y postdoctorado en bioética y sistemas de la vida. En este momento investigando uno de los desafíos que nos va a llegar prontamente a Latinoamérica, que tiene que ver con el final de la vida y la inteligencia artificial. Y no es ajeno el tema de la bioética en relación al uso de la inteligencia artificial. Yo quiero añadir algo antes de presentar pantalla. Añadir algo a la presentación de la doctora Genoveva.
y ella se enfocó en los estudios cuantitativos, los clínicos, los que nos van a dar una P estadísticamente significativa y lo que nos va a permitir tomar una decisión con la mejor evidencia posible. Investigar en los confines de la vida no es fácil. Los confines de la vida recién nacido y en el final de la vida. Y al final de la vida, a veces las investigaciones son limitadas por el propio proceso que el binomio paciente-familia está sufriendo. Entonces, a veces hay unas limitaciones en relación a la psicodinamia familiar que no posibilita los estudios cuantitativos, es decir, la experimentación, los casos y controles, eh, los randomizados, pero sí, como sabemos acá, el cuidado paliativo es en equipo y el cuidado paliativo aborda las necesidades y, y lo voy a llamar en términos de calidad de vida como lo haría Max Neff, y es la interrelación entre las necesidades y los satisfactores, es decir, lo que compone la calidad de vida de un individuo. Y allí, en esa variedad de sistemas o dimensiones que componen la calidad de vida, allí se puede hacer investigación. Y esa investigación puede ser mixta, en su mayoría es eh, cualitativa y actualmente la investigación también ha evolucionado y ahora se encuentran los modelos complejos o los modelos rizomáticos. Em, el cuidado paliativo es más que la enfermedad y el proceso de muerte. El paciente al final de la vida tiene unas necesidades biológicas inicialmente por ser atendidas, unas psicosociales, y otras espirituales. Y en todas ellas podemos hacer investigación. Cuando hacemos investigación en las áreas que no son específicamente biomédicas, es decir, la condición biológica, estas investigaciones también deben de ir a un comité de ética. También se les debe valorar el riesgo y también deben tener consentimiento informado, porque así no estemos probando un medicamento, si estamos haciendo una intervención que va a tener una consecuencia en el comportamiento, en la biología o en la psicodinamia individual y familiar. Entonces, también todas esas investigaciones que hacemos en la esfera social, en la esfera profesional, en la esfera socioantropológica, en la esfera jurisprudencial, tiene que ir a un comité de ética. Y entonces aquí viene un elemento importante de la conformación de los comités de ética. Porque uno son los comités de ética que van a valorar los proyectos de investigación y otro son los comités de ética o los comités de bioética que se conforman para analizar las situaciones complejas propias del el final de la vida. Y entonces aquí viene un elemento importante y es quiénes conforman un comité de bioética. Entendiendo que también el concepto de bioética está migrando, la bioética como concepto lo acuña Potter más o menos en 1974 y solamente por el hecho de tener el prefijo bio se asume que la bioética es propia de las ciencias de la salud y realmente la bioética es la ética de la vida. Y eso tiene un trasfondo epistemológico,
por tanto, siendo la ética de la vida, buscando en algunos de estos elementos que mencionó la doctora Genoveva, que tiene que ver con la justicia, la equidad, el respeto a las poblaciones vulnerables, que tiene que ver con la proporción, decisiones razonables y no racionales. Eh, la bioética es transversal. La bioética es para todas las disciplinas, porque en la ética de la vida, respetando la autonomía, la voluntad, estamos respetando la dignidad humana. Y la dignidad humana tiene que ver con la calidad de vida, y la calidad de vida al final de la vida es uno de los principios rectores del el cuidado paliativo para el alivio del sufrimiento. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, uno cómo hace para conformar un comité de bioética? Perdónenme un momento, yo me permito compartir la pantalla. Eh, Me cuentan si ya se ve modo presentación. Listo. Sí, bueno. Entonces, aquí tenemos un gran desafío. Es el primer desafío del Comité de Bioética y es la transdisciplina, la transdisciplinariedad. Eh, Dentro de la Agenda 2030 y dentro de los elementos de la IHPC para el 2030 se establece que en los países donde exista un sistema de cuidado paliativo, los equipos deben ser transdisciplinares. Pero este primer desafío es entender qué es la transdisciplina, porque lastimosamente no hemos comprendido muy bien qué significa eso. Entonces, yo no me voy a detener ni voy a dar una explicación muy robusta y filosófica de lo que es la transdisciplina, pero sí unos elementos para que podamos entender esta conformación de los comités de bioética. Y lo primero es que este desafío de la transdisciplina y esta a veces incapacidad que tenemos para trabajar con otros pares y creer que esto es como una cadena de mando en donde el médico de forma paternalista tiene la decisión y todos tienen que hacer caso. Em, y tiene una razón y es que no tenemos nodos de formación interprofesional en el pregrado. Nosotros l- vamos a trabajar a un equipo sanitario cuando ya estamos graduados. Sería diferente que tuviéramos nodos de formación interprofesional y pudiéramos entender qué es un equipo sanitario y cuáles son los roles que juega el equipo sanitario en cualquier ciclo vital, pero particularmente al final de la vida. Entonces, la vara la pone la IHPC alta a la transdisciplina. Los equipos deben ser transdisciplinarios, pero tenemos una distorsión porque creemos que la transdisciplina es el conjunto de muchas disciplinas y eso no es. El conjunto de muchas disciplinas se llama multidisciplina. El problema y la mayoría de los equipos son multidisciplinarios y usamos mucho la palabra multidisciplinaria y también la tergiversamos con la interdisciplina y la terminamos tergiversando con la transdisciplina. Y hay que diferenciarla. La multidisciplina sí es un conjunto de disciplinas, pero esas disciplinas son autocontenidas, es decir, está muy bien establecido.
Mi límite no lo traspasa la otra disciplina. Y en la multidisciplina, el modelo de atención es paternalista. En la multidisciplina es lo que vemos en los sistemas de salud que son fragmentados. Y es que vemos al paciente yendo de un lado al otro porque tengo aquí nutrición y tengo aquí fisioterapia y tengo aquí el examen y tengo aquí, y ninguno de esos profesionales, ninguna de esas disciplinas se habla en relación al proceso de toma de decisiones con respecto a ese paciente y a esa familia. No se hablan. Esa es la gran diferencia con la transdisciplina. En la multidisciplina no se hablan las disciplinas. Entonces, la transdisciplina es el enfoque que va más allá de las fronteras disciplinares individuales para abordar los problemas o temas desde múltiples perspectivas. Y esto es muy importante. El paciente al final de la vida no es 1 más 1 es 2. El paciente al final de la vida, como todas sus dimensiones, tienen que ser abordadas, sus necesidades y sus satisfactores, porque al final de la vida necesita concretar su proyecto de vida para poder fallecer. Debemos entender la complejidad del paciente paliativo. Esa complejidad del paciente paliativo y del binomio paciente-familia lo hacemos en equipo. Una visión es la que tengo yo como paliativista. La otra visión es la que tiene enfermería, las metas que establece enfermería, sus NIC, sus NOC, sus NANA, lo que establece nutrición, lo que establece eh, fisioterapia, terapia ocupacional, lo que establece jurisprudencia. Y allí nos sentamos a valorar psicología, eh, los clérigos, y en este momento pues están en auge los dulá. Todos nos sentamos a analizar a nuestro paciente y nuestra familia para poder establecer estrategias paliativas en consenso. ¿Por qué? Porque la transdisciplina mira, como lo dice allí, el problema desde diferentes lentes. Cuando usamos los lentes completos, podemos dar ya un sentido más profundo a la realidad que está viviendo el binomio paciente-familia. Y hay otro elemento que diferencia la transdisciplina de la multidisciplina, y es que en la transdisciplina hay coliderazgo. Cualquier miembro puede liderar un proceso. Y la corresponsabilidad. Esto es válido no solamente para la conformación del comité de ética, sino también para el equipo sanitario que aborda el final de la vida. Pero actuar de manera transdisciplinaria tiene varios desafíos. Las diferencias en el lenguaje y la terminología. Y esto tiene que ver con cómo nos comunicamos. A veces nos comunicamos en unos lenguajes que no nos entendemos. Tenemos y hemos perdido muchas habilidades comunicativas, muchas habilidades para comunicarnos con nuestro equipo. Tenemos diferencias en los métodos y enfoques disciplinares, y esto tiene que ver con los modelos paternalistas de atención. Dificultades para la integración, que puede ser uno de los desafíos más grandes. Integrar esas visiones de esos pares que tengo alrededor
para poder tomar decisiones. Las barreras institucionales y estructurales, eso también, y esto tiene que ver con algo que les decía al principio, y es que nos formamos por disciplinas, pero nunca en esa formación por disciplinas hacemos formación interprofesional. El tiempo y recursos, pues la investigación y el trabajo transdisciplinario requiere más tiempo, más recursos, porque va más allá de los enfoques transdisciplinarios, de los enfoques disciplinarios tradicionales, porque es la colaboración de expertos de de diferentes campos con diferentes perspectivas. Un desafío tiene que ver con el reconocimiento y recompensa. Y finalmente la formación y las competencias de las disciplinas. Ahora, generalmente es necesario que dentro de los comités de bioética existan eh, los profesionales con experticia en bioética. Si no, no habría posibilidad de tomar decisiones razonables. La bioética es un campo muy, muy complejo porque aborda cuestiones éticas difíciles y a menudo controvertidas de la biología y la medicina, pero no solamente de la biología y la medicina. Pero los miembros del comité de ética que tienen formación en bioética pueden aportar a una profunda comprensión, a un profundo razonamiento ético, a un robusto proceso de toma de decisiones y resolución de problemas o conflictos. De aplicar las normas y directrices éticas como las pautas de declaración de Helsinki para la investigación médica en seres humanos. Aquí hay algo que en este momento en Colombia es, eh, no es imperante porque ya está rodando, pero somos muy exquisitos. Colombia es un país muy exquisito en leyes. Y en este momento la ley de protección de datos personales es de obligatorio cumplimiento en cualquier escenario de la vida. Preservar los derechos humanos y la dignidad humana. Y por eso es que es necesario que los miembros que conformen un comité de bioética tengan esta formación. Es importante la diversidad de las visiones. Al igual que cuando yo conformo un equipo sanitario para acompañar el final de la vida, para poder atender las necesidades biológicas, psicológicas, sociales, sexuales, profesionales, nutricionales, ocupacionales, religiosas, espirituales y jurisprudenciales. Lo mismo necesito en un comité de bioética, porque esos mismos profesionales pueden conformar el comité de bioética, porque no necesariamente los conflictos o los desafíos a analizar alrededor de un paciente y de un binomio paciente-familia al final de la vida no necesariamente es biológico. Entonces, es importante que los comités de bioética incluyan miembros con otras habilidades y experticias, la medicina, claramente, pero la jurisprudencia, la teología, la sociología, entre otros. Asegura que el comité pueda abordar las cuestiones de bioética desde múltiples perspectivas. El enfoque transdisciplinario en bioética me da una visión 360. En ese sentido, busca que el análisis y el proceso de toma de decisiones sea proporcionado, razonable,
justa, equitativa, que no le haga daño al paciente y que sea beneficioso para el paciente. Y entonces, yo insisto, la bioética se considera la ética de la vida porque se ocupa de cuestiones éticas que surgen de la biología y la medicina. Estas cuestiones tienen que ver con la vida, la salud de los seres humanos y otros seres vivos. La bioética aborda temas como la eutanasia, el aborto, la donación de órganos, la ingeniería genética, la clonación, la investigación de células madres, entre otras cosas, prototipos. Pero no solamente eh, en cuestiones biológicas. La bioética está en el medio ambiente. Yo no diría, pero ¿qué tiene que ver la bioética con el medio ambiente? El medio ambiente tiene que ver con el ecosistema en el que vivimos. Em, Tiene que ver con la creación de prototipos. Em, entonces, si ven, la bioética va más allá de los 4 principios de bioética. Va mucho más allá. Son actuaciones y hay algo que yo quiero resaltar porque estamos hablando de investigación y poco, a veces poco le pensamos en cuál es el valor supremo al que le apunta la investigación que yo estoy haciendo. O sea, yo sé que tengo que respetarlos. Sí, yo sé o yo entiendo y comprendo que yo debo respetar a cualquier ser sintiente y que no debo torturar. Va más allá de saberse los 4 principios de la bioética. La bioética debe ser transdisciplinaria por realmente es la ambigüedad y la complejidad de los pacientes que llegan. A nosotros no nos llegan los pacientes del libro. Cuando nos llega un paciente del libro, nosotros le decimos a nuestros sujetos pedagógicos, vaya y ahí, vaya y mire a don Pedro, porque don Pedro es un paciente del libro. De hecho, ahí ya estamos vulnerando los derechos de don Pedro. Pero también trata otros elementos que tienen que ver con la existencia misma, con lo ontológico del sentido mismo de la existencia, darle esperanza al final de la vida. ¿Qué es la vida digna? Entendemos la dignidad del otro, entendemos cómo se protegen los derechos de los pacientes, cómo se les restablecen los derechos a las poblaciones vulnerables. Entonces, entre más cohesivo sea ese comité, pues en esa diversidad de perspectivas podemos hacer algo que es fundamental, el establecer diálogos de frontera. Yo les decía, la multidisciplina son disciplinas contenidas, son islas. Somos islas de o especialistas o de profesionales de salud que si tenemos un paciente, pues de pronto miramos la historia clínica, si está el récord electrónico, pero no hablamos nunca de lo que le pasa a don Pedro en todas sus esferas. En la transdisciplina, en ese coliderazgo, en esa corresponsabilidad, en esa heterogenicidad, establecemos diálogos de frontera. Y el establecer diálogo de frontera es que la visión de enfermería es tan importante como la de medicina y es tan importante como la del clérigo y es tan importante como la de nutrición y es tan importante como la de jurisprudencia. No hay esos límites pintados
nos abrimos a la visión del otro. Y eso nos permite comprender la complejidad de las situaciones paliativas, pero también nos permite investigar transdisciplinariamente al final de la vida en esferas que a veces pueden ser mucho más importantes que el control de los síntomas. El comité, cuando uno establece diálogos de frontera, uno no necesita decirle al otro, respétame, respeta mi opinión. Por defecto, el diálogo de frontera respeta al otro, porque en ese diálogo de frontera, como lo decía Levinas, el otro no es radicalmente diferente a mí. Entonces es más fácil obtener equidad y justicia, pero adicionalmente podemos abrir la puerta a la innovación, a la creatividad y por supuesto abre los canales de comunicación, no solamente entre el equipo sanitario comité de ética, equipo sanitario binomio paciente-familia. Entonces, digamos que eh, esto era lo que les iba a compartir en términos de la transdisciplina. Eh, yo le decía ayer a Adriana y a Genoveva, hablar de transdisciplina pura, que es un componente del pensamiento complejo, eh, nos da para muchos webinars, pero realmente creo que ustedes están acá porque necesitan tener elementos útiles para poderse llevar a sus sitios de trabajo y poder saber cómo se conforma, por qué se conforma, cuáles son las políticas que debo tener en cuenta para la investigación, dado caso. Para Colombia, las políticas de investigación las da MinCiencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, em, y ya sea para investigación cuantitativa, cualitativa, mixta o compleja. Eh, entonces, pues quería darles unos elementos mm, simples, eh, sin restar lo que es la importancia de la transdisciplina, sino no quería meterme en toda una explicación epistemológica de lo que es la transdisciplina y eso cómo se aterriza un comité. Creo que están aquí porque necesitan elementos útiles que ustedes puedan tener a la mano para llevar a sus sitios de trabajo. Entonces, pues ahí están mis redes sociales, mis cuatro fans y soy esclava de estos cuatro fans. Estoy siempre yo a disposición de lo que necesiten. Preguntas, aquí todas. Y si me necesitan contactar por fuera, también bienvenidas. Muchas gracias por el espacio. Y te doy el micrófono, Adriana. Muchísimas gracias por tu participación, doctora Luchita Cano, que mencionas que así te conocen más, ¿no? Muchas gracias. Los seguimos invitando a que si tienen algún comentario lo puedan compartir dentro del chat. Al final vamos a tener nuestro espacio para preguntas y respuestas y además mencionarles que este webinario en breve va a aparecer dentro de la página de la Asociación Latinoamericana para mayores consultas, ¿no? Y bueno, para finalizar con los contenidos de este webinario, vamos a hablar sobre lo que es el consentimiento informado, que es una parte fundamental dentro de todas las investigaciones, como nos mencionaba la doctora Genoveva Vázquez, y la confidencialidad que se debe de tener para la información que vamos a estar
digamos, recopilando dentro de estas investigaciones. Entonces, ¿me podrían decir si ya se ve la pantalla, por favor? Sí, Sí, muy ya se bien. ve. Ok, gracias. Lo que vamos a dar en estos breves minutos, pues va a ser una breve introducción de lo que es el consentimiento informado, los elementos que lo constituyen. Vamos a tocar el tema de por qué debe de ser confidencial esta información, la toma de decisiones y algunas conclusiones finales. Entonces, como tal, el consentimiento informado pues es un documento informativo en donde se va a invitar a las personas que van a participar dentro de una investigación. Para que puedan participar, los sujetos de investigación deben de aceptar y firmar los lineamientos que se van a establecer dentro de este consentimiento y obviamente están dando su autorización, ¿no? Para participar dentro del estudio y además se permite que la información que se vaya recolectando o los datos que generen este estudio puedan ser utilizados por él o los investigadores que van a estar encargados del proyecto para elaborar obviamente el análisis, hacer estadísticas, etcétera, y comunicar estos resultados que va a arrojar este estudio. El consentimiento informado como tal, pues va a ser la manifestación de la actitud responsable y bioética del personal médico o de investigación en salud. Vamos a explicar en ese documento cuáles van a ser los riesgos o los beneficios de las investigaciones que estemos realizando y también se va a elevar la calidad de los servicios y se garantiza el respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas. Un punto muy importante que quiero comentar es que este documento es un requisito ético, sí, va a ser como la especie de contrato que vamos a establecer con nuestro paciente o con el sujeto de estudio, pero también protege de todas las situaciones adversas que se puedan llegar a presentar dentro de esta investigación. Le vamos a llamar sujeto a aquella persona que va a estar participando dentro de la investigación y que obviamente se pone a disposición, ¿no? Para que se lleven a cabo diferentes mediciones, procedimientos, tratamientos, ¿no? Pueden ser desde la aplicación de un medicamento, alguna cura, alguna cirugía, etcétera, ¿no? Y aquí es muy importante hablar sobre el concepto de vulnerabilidad. Las personas, los seres humanos que vamos a tener dentro de esta investigación y que van a estar participando, de alguna manera van a estar expuestos a ser dañados o inclusive heridos, ¿no? Por estos procedimientos que se van a estar aplicando y también se va a ver vulnerada, valga la redundancia, su intimidad o inclusive su integridad física o su rol de acuerdo a la comunidad a la que esté perteneciendo, ¿no? El formato como tal de consentimiento informado idealmente debe de comprender dos secciones. La primera va a ser en donde se va a proporcionar la información sobre la investigación. La segunda es justo donde el sujeto de investigación va a aceptar participar y tiene que firmar con dos testigos. Y el lenguaje que se va a emplear dentro de este formato debe ser comprensible. No debemos de utilizar terminología médica o en donde haya ambigüedad, por ejemplo, en los términos, o en la que definitivamente el sujeto de estudio no esté entendiendo cuáles van a ser los riesgos o los beneficios cuando se esté llevando a cabo esta investigación. Algo que me pareció bastante interesante dentro de la literatura mencionan que el lenguaje tiene que ser tan comprensible como para una persona prácticamente que apenas tiene la educación primaria o que sabe leer y escribir, porque pues obviamente tiene que saber qué es lo que va a suceder dentro de esta investigación, qué va a pasar si algo sale mal, a dónde se puede comunicar y toda la terminología que se va a ir redactando dentro del conocimiento. Hace un ratito nos presentaba la doctora Genoveva Vázquez que dentro de la historia
hubo un punto en el cual pues no se hacían estos consentimientos informados y las personas participaban, inclusive sin saber qué era lo que estaban medicando, administrando o qué procedimientos estaban llevando a cabo, ¿no? Situaciones que fueron muy atroces en su momento y que dieron pie dentro de la historia, evidentemente, a evitar vulnerar la dignidad de todos los seres humanos. La información que debe de tener el sujeto de investigación debe hacer constar que la participación es voluntaria. No debe de haber coerción o en el ideal algún estímulo económico o alguna retribución para participar dentro de esta investigación y que se genere conocimiento, ¿no? Se tiene que explicar concretamente de qué se va a tratar esta investigación, justificar cuáles van a ser los objetivos y los beneficios de la misma y identificar también de manera muy pertinente los procedimientos experimentales que se van a llevar a cabo. Si se va a comparar un grupo de un medicamento contra otro medicamento o si a algún paciente le van a administrar, a un grupo de pacientes le van a administrar, por ejemplo, un fármaco y al otro no. Cómo es que se va a llevar a cabo la selección, por ejemplo, de estos pacientes, etcétera, ¿no? También se habla de los beneficios o los riesgos esperados de esta investigación y también si no hubiera algún beneficio directo, se debe de especificar dentro de este documento, ¿no? Y además, si hay algún procedimiento o tratamiento alternativo ya existente que pudiera ser ventajoso para el sujeto que está participando sin necesidad de participar dentro de la investigación, ¿no? Toda esta información debe de quedar completamente clara. También dentro de la redacción del consentimiento se debe de ofertar garantía de recibir respuesta ante cualquier pregunta o aclaración de dudas sobre los procedimientos, los riesgos, beneficios y otros asuntos que se tengan que comentar dentro del protocolo o el proyecto de investigación. El sujeto de investigación tiene la libertad de retirar su consentimiento en el momento que él requiera. Y además, este es un punto muy importante, la seguridad de que no se va a identificar al sujeto y que se va a mantener la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. Entonces, el investigador evidentemente puede recabar los datos, analizarlos, etcétera, pero no va a decir los resultados con los nombres de los pacientes ni más nada, ¿no? Y obviamente también existe un compromiso de proporcionar información actualizada que se vaya obteniendo, ¿no? Durante este estudio. También se debe poner a disposición tratamiento médico si es que ocurre algún riesgo y también el sujeto de estudio va a tener indemnización legalmente por derecho, ¿no? Por la institución de salud, el laboratorio, etcétera, si es que se llega a ocasionar algún daño con lo que se está experimentando. Si llegan a existir algunos gastos adicionales, estos deben de ser absorbidos por el presupuesto que se va a otorgar a la investigación y nuevamente les recalco, todo esto debe de quedar documentado dentro del consentimiento informado. También se debe de hablar sobre él o los tratamientos que se van a estar experimentando dentro del estudio, cómo se van a asignar los grupos de cada uno de los tratamientos, también la gratuidad de estos medicamentos, productos o procedimientos que se van a realizar dentro de la investigación y en algunos estudios se llegan a dar terminados antes, ¿no? Por algunas circunstancias. Y también se debe de especificar claramente en qué momento se puede considerar que el protocolo de investigación se va a dar por terminado. La duración del estudio se debe de especificar, cuánto tiempo se van a realizar las mediciones, cuánto tiempo se va a realizar el seguimiento, etcétera, el número aproximado de los participantes dentro de la investigación y también se debe de dar la posibilidad de acceder de forma directa a los registros de la información de la investigación si es que así se requiere, ¿no? Y también los compromisos del investigador o del sujeto
de investigación, ¿no? ¿A qué se compromete el investigador y el sujeto de investigación a qué se va a comprometer una vez que está participando dentro de esta investigación, ¿no? La información que se va a ir recopilando, nuevamente les menciono, tiene que ser confidencial, asegurando que si los resultados del estudio se publican, ¿no? Que esto es algo que siempre hacemos, ¿no? El tratar de publicar los resultados que vamos a tener, que la identidad se va a mantener confidencial y resguardada. También dentro del documento de consentimiento se debe de tener un apartado donde están los nombres y datos de contacto del investigador principal, un número de teléfono que va a estar disponible las 24 horas en caso de que haya alguna urgencia y se debe de firmar, obviamente, este documento tanto por el sujeto de investigación y 2 testigos y se debe de entregar un duplicado a la persona que está participando dentro de este proyecto de investigación. También es bien sabido, y lo mencionaba la doctora Luchita, que vamos a hablar de poblaciones vulnerables, ¿no? Dentro de estos protocolos de investigación. Y estos grupos vulnerables puede ser por varias razones, ¿no? Por la presencia de algunas situaciones en las cuales los individuos o los grupos se encuentran disminuidos en su autonomía. Los niños, por ejemplo, que vamos a mencionar el caso en particular un poquito más adelante, debido a la imposición de algunas estructuras sociales, políticas o económicas que excluyan el acceso a mecanismos o instancias decisivas, ¿no? Para mejorar su calidad de vida. ¿A quienes estamos considerando como poblaciones vulnerables? A aquellas personas que son menores de edad, mujeres, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores que padezcan alguna enfermedad mental, ser inmigrante, por ejemplo, analfabeta o pertenecer a alguna minoría étnica o racial, estar desempleado o no tener un hogar o inclusive a las personas que están recluidas dentro de una cárcel, por ejemplo, ¿no? Vamos a tocar de manera muy breve algunas particularidades dentro de estas poblaciones vulnerables. Si dentro de la investigación estamos incluyendo a menores de edad, se debe de asegurar que previamente se han hecho estudios en personas mayores de edad, ¿no? Con el mismo fármaco, el mismo método y en animales inmaduros, ¿no? Excepto cuando se va a tratar de estudiar algunas condiciones que van a ser propias de la etapa neonatal o padecimientos específicos de ciertas edades, ¿no? Entonces, es un punto que debemos de tomar en cuenta y las investigaciones que van a ser clasificadas de riesgo y con probabilidad de beneficio para el menor van a ser admisibles bajo las siguientes características. Que el riesgo se justifique por la importancia del beneficio que va a recibir al menor, por ejemplo, si no hay una cura para tal o cual enfermedad, y si el beneficio sea igual o mayor a otras alternativas ya establecidas para el diagnóstico y su tratamiento, ¿no? Entonces aquí, como tal, tendríamos oportunidad de poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Cuando la capacidad mental y el estado psicológico del menor lo permitan, deberá obtenerse además el asentimiento informado, además de explicarle al pequeño qué es lo que se va a hacer. Aunque legalmente tienen que firmar ambos padres, es una buena práctica ética informarle y preguntarle al menor y obviamente explicarle de qué se trata, todos aquellos procedimientos que se le van a dar, ¿no? O realizar. Y el texto del asentimiento debe asegurar que toda esta información que se le está dando al menor nos proporciona la comprensión del mismo, ¿no? Evidentemente, la mayoría de las ocasiones, el menor va a estar bajo la tutela de ambos padres, ¿no? Entonces, el consentimiento en estos casos tiene que ser firmado por ambos padres y solo va a ser admisible el consentimiento de una de ellas, o sea, ya sea solo el papá o solo la mamá, si existe la imposibilidad fehaciente o manifiesta de la otra parte para proporcionarlo o en caso de riesgo inminente para la salud o la vida del menor.
También tenemos otra población especial, que son las mujeres embarazadas y los fetos. Y nuevamente, este tipo de investigaciones solo se puede llevar a cabo si hay la oportunidad de entender, prevenir o aliviar alguna patología grave. Con esto no quiero decir que las mujeres embarazadas estén excluidas de las investigaciones, pero obviamente aquí estamos tratando tanto a la mujer como al producto o al feto y obviamente los riesgos deben de ser mínimos, ¿no? Y el uso, por ejemplo, de materiales biológicos como por ejemplo los derivados de abortos, el consentimiento informado deberá de ser independiente del que se autorice para realizar el procedimiento per se, ¿no? Quirúrgico, por ejemplo. Para realizar investigaciones en mujeres embarazadas durante trabajo de parto, puerperio, lactancia, en nacimientos vivos o muertos, la utilización de embriones, óvitos o fetos para la fertilización asistida, también se requiere una carta de consentimiento de la mujer y de su cónyuge o concubinario. Y el consentimiento del cónyuge o concubinario solo puede dispensarse en caso de que haya incapacidad o una imposibilidad manifiesta para que el otro pueda firmar, ¿no? Este documento de consentimiento informado. También, como mencionaban anteriormente, las personas que están recluidas o privadas de su libertad también pueden participar como sujetos de investigación, ¿no? Entonces, los prisioneros o los reclusos con enfermedades graves o que corran el riesgo de contraerlas no deben de ser privadas de sus medicamentos, tratamientos, vacunas, etcétera, aunque tengamos, digamos, la elaboración de un proyecto de investigación en donde estemos con algún profiláctico, terapéutico que sea prometedor. Ellos tienen igualdad de derechos para recibir su tratamiento, pueden participar dentro de estas investigaciones, pero se tiene que asegurar que van a recibir el mismo manejo que habitualmente tendrían por la enfermedad que están padeciendo. También hay algunas investigaciones en las que participan personas que tienen alguna desventaja económica o educativa y claro, se pueden llevar a cabo este tipo de investigaciones, pero la investigación debe responder a las necesidades de salud y a las prioridades de la comunidad en las cuales se estén llevando a cabo y justificar perfectamente el por qué se va a llevar a cabo esa investigación y ponderar el riesgo contra el beneficio, ¿no? Y siempre mantener el imperativo ético de obviamente dar el consentimiento informado y que el sujeto esté comprendiendo por qué y cómo va a participar, ¿no? Y todos los protocolos tienen que haber sido ya examinados y aprobados por un comité de ética en investigación. También tenemos la particularidad de la investigación en poblaciones que son subordinadas, como por ejemplo estudiantes, trabajadores de laboratorio, hospitales, empleados, integrantes de las Fuerzas Armadas y algunos otros grupos especiales de investigación, ¿no? Nuevamente volvemos al punto, el investigador debe definir claramente por qué se va a llevar a cabo esta investigación en ese grupo en particular y no violar la confidencialidad, ¿no? Para no afectar muchos aspectos dentro de la vida diaria del individuo, ¿no? Como su empleo, su desarrollo profesional, planes de estudio, relaciones sociales dentro de la comunidad, del hospital, etcétera. Entonces, los pacientes con enfermedades avanzadas sin posibilidades de curación también se pueden incluir dentro de estos protocolos. Obviamente se consideran que los pacientes que están al final de la vida o dentro de un cuidado paliativo se denominan como pacientes vulnerables y sabemos que en muchas ocasiones estamos enfrentándonos a situaciones muy extremas y que esto llega a ser hasta cierto punto una limitante para realizar investigación. Desgraciadamente para muchos manejos, muchos tratamientos, procedimientos, la investigación es muy escasa y las medidas terapéuticas paliativas, curativas, rehabilitatorias que se toman no siempre son las mejores para la condición o no siempre están basadas en una evidencia científica, ¿no? Entonces,
Los aspectos que vamos a considerar dentro de la elaboración y la implementación del consentimiento informado, tanto para personas vulnerables y obviamente al final de la vida, van a tener que ser la capacidad de toma de decisiones, ¿no? El reafirmar directamente la autonomía, el estar alineados a no hacer el mal, hacer el bien, también el proporcionar de manera justa los recursos, que ese consentimiento no sea elaborado bajo coerción o bajo una influencia indebida y los riesgos y los beneficios. Aquí se habla de un punto que les quiero mencionar para los pacientes que se encuentran al final de la vida, por ejemplo, que es la mala estimación terapéutica o un optimismo irreal de tener la prolongación de la vida o inclusive la cura de alguna enfermedad que el paciente tenga y que se esté evolucionando, y tenemos que ser muy claros con lo que vamos a esperar con este tipo de protocolos de investigación. Es sabida que en muchos tratamientos oncológicos están todavía bajo estudio y demás, y que a muchos pacientes se los llegan a ofertar, sobre todo cuando ya están en una situación de grado de avance muy importante de la enfermedad, ¿no? Y aquí nos vamos a enfrentar a varios dilemas. Eh, y aquí les quiero mencionar que los pacientes que están al final de la vida o moribundos, pues están viviendo un periodo evidentemente que es muy valioso y que nadie debería tener derecho de privarlos de la oportunidad de tomar sus propias decisiones, inclusive de participar o no dentro de un protocolo de investigación. Y tenemos aquí varias situaciones para reflexionar, ¿no? ¿Debería permitirse que un sujeto se exponga a un riesgo por el bien de otros? ¿O si los pacientes moribundos deberían siquiera pensarse como ser sujetos de investigación alguna vez? ¿O deberíamos intervenir y dejar que participe si es que el paciente así lo desea? ¿O está mal que lo haga en un estudio de investigación para aumentar el conocimiento científico y así ayudar a otras personas en el futuro? Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Entonces, como conclusiones, eh, el acceso a los datos personales, pues es obviamente una información muy sensible y siempre toda esta información debe de ser con consentimiento de los sujetos de investigación, dar un aviso de privacidad, contenerlo dentro del expediente clínico y sí es muy importante hacer investigaciones para el progreso de la ciencia médica, ¿no? Pero nunca dejar de largo que tiene implicaciones éticas, ¿no? Y obviamente estas van a ser mucho mayores en la medida que los investigadores no cumplan con las expectativas de racionalidad y responsabilidad del personal que tienen ante la sociedad. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Muchas gracias. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano o participar dentro del chat. Muchas Sí, gracias, Liliana. Ajá. nos, o nos pueden decir lo que quieran, si nos contratan para otro webinar o no. Pero sí, sus micrófonos están abiertos, el chat está abierto para lo que necesiten o lo que quieran compartir con nosotros. Muchas Gracias, gracias, Patricia. Patricia. Ok. Nos Doctora, pregunta, ajá, sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Ávila.
Una duda, dentro de lo que viene siendo el comité, para ustedes, ¿quiénes serían los integrantes básicos que pudieran estar dentro de ese comité para poder sesionar estos problemas, conflictos o dilemas bioéticos que se puedan presentar? Ok. No sé, doctora Luchita, si nos quisieras apoyar. El equipo sanitario principalmente, como les dije, creo que es importante entender quiénes componen el equipo sanitario y que esos mismos miembros eh, pueden conformar un comité de ética. Em, Medicina, enfermería, psicología, nutrición, jurisprudencia, teología, ingeniería. Lo importante allí también tiene que ver con la experticia en bioética. Eh, Eso sí, un comité no puede estar conformado sin al menos un bioticista eh, graduado, porque hay algunos elementos epistemológicos eh, que se deben tener en cuenta a la hora de el análisis de un dilema o un desafío en cualquier ciclo y especialmente al final de la vida. Muchas gracias, Yo yo doctora quisiera hacer Luchita, doctora. Ajá, un adelante. comentario. En México, bueno, yo soy mexicana, existen el Comité de Ética en Investigación y el Comité de Bioética Hospitalario. Funcionan de manera separada, aunque hay algunas cosas que tienen en común, ¿no? El Comité de Ética en Investigación es un comité que analiza los protocolos de investigación en seres humanos y en animales. Todo protocolo que se lleve a cabo dentro de una institución universitaria o hospitalaria tiene que tener la autorización del Comité de Ética en Investigación. En varios lugares sesionan por separado porque uno es el Comité de Ética en Investigación y otro es el Comité de Investigación nada más. En el caso del hospital donde yo trabajo, que es el Hospital General Dr. Manuel G. González, que es un hospital de salubridad del gobierno de segundo nivel y de alta especialidad para algunas cosas, eh, sesionan juntos. Y la ventaja de que sesionen juntos es que se analizan en común algunos puntos. Se recomienda en México que el Comité de Ética en Investigación tenga personas que tengan el expertise en investigación. También depende del nivel de atención médica, porque puede ser que en un hospital de segundo nivel no haya todo el recurso humano formado, que lo ideal es que sí tenga la formación en investigación algunos de sus miembros. Se recomienda que tenga experimentación en investigación, en ética o en bioética, también se recomienda. Se recomienda que participe jurídico y que se recomienda que participen médicos, enfermeras, todo personal de salud está invitado para que reúnan el conocimiento también acerca de lo que está sometido a nivel técnico dentro del Comité de Investigación en Ética. El Comité de Bioética Hospitalario también tiene sus directrices y se recomienda que haya personal formado en bioética. Lo ideal es que tenga una formación terminada en universitaria. Sin embargo, puede ser que no todos tengan el acceso a tener gente formada y que al menos tengan formación en cursos o diplomados en bioética. Se recomienda que haya una persona de la comunidad. También se recomienda en el comité de ética que haya una persona de la comunidad que avale los escritos, lo que se está implementando para que como un representante de la comunidad externe sus dudas. También se recomienda que haya un clérigo en el caso del comité de bioética y se recomienda que haya personal
también esté capacitado en la materia del diagnóstico del paciente que se esté abordando. En el caso de lo que nos explicó Luchita, creo que es muy valioso que converjamos tanto el Comité de Bioética Hospitalario como el de Ética en Investigación para algunos casos, porque no necesariamente el Comité de Ética tiene personal formado en bioética. Sin embargo, sí es una buena práctica que se reúna el personal que esté capacitado en la materia del protocolo que se va a investigar para mayor beneficio de los sujetos de investigación y para que se cubran los requerimientos, ¿no? del buen actuar en la investigación y en la bioética. Muchas gracias, doctora Genito. Nos ponen por aquí algunos comentarios. Qué buena sesión, muchas felicidades. Nos preguntan por aquí qué literatura recomendaríamos para entender conceptos importantes de bioética básicos. Eh, yo les voy a recomendar por aquí alguno y bueno, ya Luchita y la doctora Geno que nos apoyen. Si tienen alguna recomendación, si apenas vas empezando dentro del campo de la bioética y nos interesa conocer lo básico, 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 está este libro, no sé si lo alcanzan a mirar. Ay, creo que se desenfoca. Bueno, se llama Introducción a la Bioética de Cuti Villalobos. Es de Méndez Editores. Recientemente tuvo una actualización, ya van creo que por la quinta edición, y trae algunos conceptos muy básicos, ¿no? Para quien va empezando en el campo de la bioética, ¿no? Pero pues obviamente tenemos una literatura muy amplia sobre esto. No sé, la doctora Geno o Luchita, ¿qué nos recomendaría? Eh, Miren, yo tengo que decirles, yo soy muy mala recomendando libros, porque el comportamiento lector no es igual en todos. Y hay algunos textos que son más robustos o menos robustos. Eh, entonces, creo que uno debe irse a la biblioteca, irse al módulo de bioética y si uno es principiante, irse a los libros de qué es la bioética, principios de la bioética, em, y echarle una leída superficial para saber si la lectura eh, es para ti fluida, porque hay algunos textos que no son tan fluidos, son muy robustos. Aquí en Colombia decimos un poco ladrilludos para poder entender. Lo mismo pasa con el pensamiento complejo y la transdisciplina. Ya, si uno va a hablar de ética, hay que leerse definitivamente el método 6 de Morán, que es toda la ética de la vida. Pero leer a Edgar Morán es robusto, requiere tiempo. Entonces, mi recomendación es vea la biblioteca y saca 3 o 4 ejemplares de principios de la bioética y el con el que tú tengas más vínculo y te permite entender mucho mejor el tema con ese. Muchas gracias. Nos dejan por aquí una liga también, la doctora Vázquez, sobre algunos documentos de Diego Gracia, ¿no? Que también es un excelente representante de la Diego Gracia bioética. tiene también algunos mensajes en YouTube, yo creo que es algo valioso, y también de Manuel Elizondo, de Principios, pero estoy buscando, a ver, para compartir. Sí, Y perdóname que te interrumpa, Genoveva. Em, Busque en Metabuscador eh, aquí en Colombia a Boris Pinto. Tenés uno
de los máximos bioticistas aquí en nuestro país. Entonces, cualquier artículo de él, capítulo del libro, Boris Pinto. Boris Julián Pinto, sí. Ok. Ah, ok, ya lo pusieron por aquí. Muchas gracias. Perfecto. No sé si tienen alguna otra duda o comentario. Por aquí, bastantes felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Cómo enterarse de los webinarios? Bueno, les sugerimos que estén pendientes de Facebook e Instagram de ALCP. Ahí es donde se están publicando de manera periódica los webinarios que vamos a estar teniendo, no solamente dentro de la Comisión de Bioética, sino también dentro de algunas otras comisiones, como la de Psicología, Pediatría, etcétera. Por ahí está publicado uno que vamos a tener en un par de días, que es sobre la terapia de aceptación y compromiso, pero bueno, hay que revisar las publicaciones periódicas para poder ir, obviamente, acudiendo a estas sesiones. Ah, nosotros vamos a tener en un par de meses un nuevo webinario. Denme un segundito y ahorita les doy la fecha justo. Permítanme un tantito.